Buenos días, hermanos. Nunca pensé que estar parado acá se puede sentir tanto nerviosismo, ¿no? Como ustedes ya saben, ¿no? Siempre, casi su mayoría estoy aquí parado, ¿no? Pero hoy es una ocasión especial, digo, ¿no? En la cual están ahí los nervios, ¿no? Espero no ponerlo a Abraham en el arca de Noé, ¿no? Y si ustedes escuchan algo así, levantan la mano y me dicen, Pablito, no, Abraham no va al arca de Noé, ¿ya? Así. Hay lo que estuve meditando durante ya varias semanas y es acerca de la adoración. Nosotros como cristianos, algo que tenemos que tener muy en cuenta es acerca de la adoración. A veces nosotros confundimos la palabra adoración, ¿no? A veces cuando nosotros decimos vamos a adorar a Dios, automáticamente nuestro cerebro dice, entonces vamos a cantar, dice, ¿no? O vamos a cantar una canción lenta, decimos, ¿no? Porque nuestro cerebro ya lo relaciona con eso, ¿no? Pero la palabra adoración es una palabra bien amplia que engloba muchas cosas. Obviamente que cantar a Dios es adoración, pero no solamente es eso, sino también hay mucho más. Entonces, adoración también significa que aunque no haya canción, yo voy a adorar. Ahora, ¿cómo yo voy a adorar? Con mi comportamiento, con mis hechos voy a adorar yo. Eso también engloba adoración. Y a veces nosotros, como cristianos, parece que nos olvidamos, ¿no? Y a veces pensamos de que tenemos que fluir nuestras emociones para poder adorar. A veces decimos, no, hoy estoy triste, por lo tanto, no voy a adorar a Dios porque estoy triste, dice. Mis emociones no están ahorita bien, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que adorar en todo tiempo, no importa la circunstancia. Por eso que hay una canción que dice, ¿no ves? Danzando en cada temporada, ¿no? Muy bonita su letra, dice. Y esa canción dice que no importa la temporada por la cual vos te estés pasando, tenés que danzar, tenés que adorar a Dios. Si estás pasando por una temporada de tristeza, aprovecha esa temporada de tristeza para poder adorar a Dios. Y si estás pasando por una temporada de felicidad, por buenos momentos, adora a Dios. Y como nosotros a veces somos humanos, a veces nos dejamos llevar por las emociones, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos las cosas que hace Dios en nuestra vida. Yo también me incluyo ahí porque muchas veces he olvidado lo que Dios ha hecho en mi vida. He olvidado y digo que Dios se olvidó de mí, digo. Pero sin embargo, me olvidé lo que Dios hizo en el pasado. De lo que Dios, ese milagro que yo tanto pedía a Dios, Dios me lo hizo, pero después de un tiempo me olvidé. Y ahora, estando en mi presente, digo, no, Dios se olvidó de mí. Quizás Dios tenga su favorito, digo, ya yo no soy su favorito, ya es otra persona. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Y a veces me dicen, pero Pablo, si Dios ha hecho hartas cosas en tu vida, ¿cómo se va a olvidar de vos? No, es que yo me equivoqué en el transcurso de la vida, volví a pecar, volví a equivocarme en lo mismo. No, creo que Dios ya no va a perdonarme, dice, ¿no? Pero Dios nos dice una palabrita que dice que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué pone esa palabra recordar? Porque a veces cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso va a iniciar que yo adore en el presente. Porque si yo no recuerdo las maravillas que hizo Dios en el pasado, en mi presente no voy a tener deseo de adorar a Dios. Por eso es muy importante que recordemos lo que Dios ha hecho. ¿Qué fue lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Usted puede recordar ahorita? Harto, ¿no? Muchas cosas. Principalmente, Dios nos salvó, ¿no? Eso es lo principal que podemos recordar, ¿no? Que un día nosotros estábamos perdidos en el mundo, estábamos haciendo cosas muy, muy desagradables a los ojos de Dios, pero un día Dios nos sacó de eso. Y a veces eso nos olvidamos también, ¿no? Pero Dios nos dice que recordemos. Pero también otros pueden decir, yo no puedo adorar a Dios, tengo un sabor amargo en mi corazón.
Tengo una amargura que todavía no me deja levantar los brazos hacia arriba y decirle, Dios, te adoro. A veces igual nos sentimos eso, ¿no? A veces decimos, yo estoy esperando un milagro de Dios y Dios todavía no me lo ha conseguido, por lo tanto no voy a adorar a Dios. Yo recién voy a adorar a Dios cuando Dios me conceda el milagro. Mientras tanto, no voy a adorar. Estoy a la espera. ¿Ustedes qué creen cuando uno piensa de esa forma? Cuando dicen, Señor, cuando me concedas esto, recién te voy a adorar. ¿Ustedes qué piensan con ese pensamiento? ¿Será que es de un verdadero cristiano? No, porque nosotros estamos poniéndole una condición a Dios, ¿no? Si me das esto, recién te alabo. Si no me das esto, no te alabo. Por lo tanto, entonces eso no es pensamiento de un cristiano. Entonces, pero Dios me dice que recuerde. Y hay algo que me llamaba mucho la atención, es que los discípulos de Jesús, ellos vieron muchos milagros. Y uno de los grandes milagros que vieron los discípulos de Jesús fue cuando Jesús alimenta a las 5,000 personas, ¿no? Jesús dice la historia de que las 5,000 personas lo seguían a Jesús y ya estaban unos días, ¿no?, con él, ¿no? Y dice que Jesús sintió compasión de ellos porque decía, si yo lo despacho ahorita, ellos se van a desmayar porque no han comido, dice. Cuando vayan a su casa, se van a desmayar porque no han comido. Entonces Jesús sintió compasión por esas personas que estaban ahí escuchándolo. Y uno de sus discípulos dice, maestro, le dice, no, aquí hay un niño que tiene panes y peces. Ah, ya, dijo Jesús, entonces muy buena señal. Entonces vamos a multiplicar estos panes, vamos a multiplicar estos peces. Y ahí ocurre un gran milagro, ¿no? Yo a veces cuando leía esto, yo me imaginaba que el discípulo se lo entrega la cesta a Jesús, la pone ahí en el suelo, y las dos cestas, una cesta de pan y una cesta de peces, así me lo imaginaba. Y los discípulos comenzaban a sacar los panes y repartían, y ellos veían las cestas, pero no se acaban los panes, tampoco se acaban los peces, y seguían sacando, y nada en acabarse. Y dice que todos quedaron saciados, dice, las 5,000 personas. Ojo que en ese tiempo solo se contaba a los hombres, no se contaba a las mujeres. Me imagino que habían también una gran cantidad de mujeres, también habían niños ahí escuchando, y esos no se los contaba, solamente se contaba a los hombres. Entonces, me imagino que eran más de 5,000. No sé si llegarían a los 8,000, 9,000, no sé, pero eran bastantes, ¿no? Y de esa cesta no se acababa cuando sacaban los panes y los peces. Y cuando todos se hubieran saciados, recién dejó la cesta de multiplicarse, cesó ahí. Y dice que los apóstoles comenzaron a recoger lo que había sobrado y recogieron una gran cantidad de cestas, ¿no? Mire, un milagro que pudieron ver los discípulos, algo sorprendente. ¿Quién de ustedes no quiere ver ese tipo de milagro? Hace años atrás yo escuché un testimonio de un pastor en la cual él decía que en el tiempo que tuvo aquí Bolivia el avivamiento, dice que cuando ellos oraban se multiplicaban, dice. Y dice que una vez contaba un pastor de que él orando, él dice, Señor, yo no tengo azúcar, levantó ¿cómo se le llama eso? El azucarero, y apareció azúcar. Yo decía, ¿será verdad eso? Decía, a veces nosotros somos muy incrédulos, ¿no?, con esas cosas, ¿no? Pero dice que fue verdad eso, ¿no? Vio un milagro así. ¿Y cuántos de nosotros queremos ver ese tipo de milagro, ¿no? Que se llene el azucarero con azúcar. ¿O cuántos de ustedes han visto de que un enfermo se sane? Yo hasta el momento no he visto, pero yo creo que Dios puede hacer todas esas cosas. Yo estoy convencido de que Dios puede hacer muchas cosas más grandes, pero todo depende de la fe que nosotros tengamos. Si nosotros no tenemos fe, entonces Dios no va a hacer nada. Entonces, eso es lo importante. Y acá después los discípulos dicen que cuando terminó
cuando terminaron ya de alimentar a las 5.000 personas, dice que los discípulos junto con Jesús se fueron del lugar. Dice que Jesús se subió a una barca y se fueron de ahí. Se fueron de ahí y Jesús le dice algo muy importante a los discípulos. Vamos a leerlo ese versículo, ¿ya? Vamos a leer Marcos capítulo 8. Lo voy a leer desde el capítulo 14. Entonces, los que tienen Biblia me pueden acompañar a buscar Marcos capítulo 8, verso 14. Voy a leerlo en la versión NTV. Así que escuchen. Los que no tienen entonces esta versión, escuchen atentos. Dice, pero los discípulos, dice, se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca, dice. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, dice, atención, dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, dice, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Entonces, cuando Jesús le comienza a decir, cuidado, le dice, cuidado con la levadura de los fariseos, se está refiriendo a que tengan cuidado que no se dejen influenciar con filosofía extraña, que no se dejen envolver con todas esas cosas que tiene el mundo. Pero dice que los discípulos no le entendieron lo que se estaba refiriendo, porque aquí estaba utilizando una parábola Jesús. Y entonces los discípulos comenzaron a murmurar entre ellos diciendo, se está refiriendo a que no hemos traído pan, dice. Se está refiriendo a que no tenemos nada. Aquí solamente tenemos un pancito y no tenemos nada más nada, dice. Entonces nos está regañando por qué no traímos pan, dice. Eso pensaron los discípulos. Pero sin embargo dice que Jesús ya sabía lo que estaban ellos pensando. Y escuchen lo que dice el 17. Jesús supo, dice, lo que hablaban, así que les dijo, dice, ¿por qué discuten por no tener pan? Dice, ¿no? Ya sabía lo que estaban discutiendo. ¿Por qué discuten por no tener pan? Dice, todavía no saben ni entienden, dice. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír, dice. No recuerdan nada en absoluto. Aquí está esta palabrita que va acorde a lo que quiero decir. No recuerdan, dice. O sea, ya se habían olvidado del milagro, ese milagro que hizo Jesús, y ya estaban ahí ellos, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Y por eso Jesús le dice, no recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, dice, se le está haciendo recuerdo del milagro, ¿no? O sea, tan rápido se olvidaron. Después dice, ¿no? Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? Dice, 12 contestaron ellos. Y cuando alimenté, dice, a los 4.000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7 dijeron. ¿Todavía no entienden? Les pregunto. Entonces, ¿por qué se preocupan? Decía. ¿Por qué se preocupan si ahorita no hay comida? ¿Acaso no se acuerdan de que yo pude multiplicar panes y peces? Si ahorita nosotros tenemos un pan en la barca, tranquilamente él lo podía multiplicar, ¿no? Y todos podían estar saciados, pero ellos no. Se olvidaron del milagro. Y a veces nosotros como cristianos igual somos así, como los discípulos. No nos acordamos lo que Dios hace en nuestra vida. En la vida pasada Dios nos hizo milagros, pero estando en nuestro presente nos olvidamos. Pero Dios nos dice que recordemos esos milagros que ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos adorar en nuestro presente. Eso es. Entonces, porque si nosotros no podemos recordar, no podemos adorar. Dice que la adoración surge de aquellas cosas que Dios ha hecho.
No porque Dios no pueda hacerlo, ¿no? Dios puede hacer tantas cosas en ese momento, pero Él quiere que también nosotros aprendamos a adorarle a Dios en todo momento. Y también hay algo que me llama la atención, Iván. Dice que igual que el pueblo de Israel pasó por lo mismo que pasaron los discípulos. El pueblo de Israel, ustedes saben de que Dios hizo grandes milagros, ¿no? Para poder sacarlo ahí de la esclavitud. Nosotros algunos que hemos asistido a la escuelita dominical, nosotros ahí enseñamos de que Dios mandó 10 plagas al pueblo de Egipto, ¿no? Para que pueda liberar al pueblo de Israel, ¿no? O sea, 10 milagros que no se ha podido ver hasta ahora, ¿no? Hasta ahorita nosotros no hemos podido ver de cómo el mar se convierta en sangre, de que venga un enjambre de langostas, ¿no? Que todo se vuelva oscuro, ¿no? No se ha visto hasta ahora, ¿no? Pero eso eran unos milagros tan grandes que aún así el pueblo de Israel se olvidó lo que hizo Dios en ello. Y escuchen lo que dice Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, versículo 7. Dice, nuestros antepasados, dice, en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor, dice. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad que hacía a ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el mar Rojo. Interesante, ¿no? Dice que Dios le hizo hartos milagros para que fueran liberados, pero cuando ya estaban cerca del mar Rojo, se le olvidó todo. ¿Y qué pasó? Se rebelaron. O sea, se le olvidó rápido, ¿no? Rápido se le olvidó el milagro. Y a veces Dios no quiere eso en nuestra vida. Por esa razón es que a veces Dios no entrega el milagro así de rápido, porque Él conoce nuestro corazón. A veces nosotros decimos, Señor, yo quiero este milagro, saname, por favor. Y a veces Dios dice, no, todavía, espera. Primero te tengo que formar tu carácter, dice. Primero quiero que aprendas a ser un verdadero adorador. Y cuando seas un verdadero adorador, recién te voy a dar lo que vos estás buscando. Pero mientras, no, dice. Porque tenemos evidencias aquí históricas en la cual dice de que si Dios hace milagros rápido, nosotros nos lo damos rápido igual, ¿no? Ahí hemos visto la vida de los discípulos, ahora estamos viendo el pueblo de Israel, dice. ¿Cuántos nosotros hemos pasado por crisis ahorita? Todos estamos pasando por crisis, ¿no? Diferentes crisis, ¿no? Algunos similares, ¿no? Algunos pasamos por una crisis económica, por ejemplo, no tenemos un trabajo, tenemos deuda que pagar, a veces algunos tienen préstamos en el banco y como no hay trabajo, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar ese préstamo al banco? Otros dicen, tengo problemas familiares, no me entiendo yo así con mi esposa, o los hijos dicen, mi padre no me entiende. Entonces hay crisis ahí. Y pensamos que Dios no nos va a hablar cuando estamos en ese momento. Pero en ese momento es donde nosotros tenemos que aprovechar para poder acercarnos más a Dios. Hay algo que me agrada, dice que un verdadero adorador, dice, es forjado en las noches de oscuridad. Dice que un verdadero adorador va a ser formado, dice, o va a ser forjado en las noches de oscuridad. La noche de oscuridad nosotros lo representamos con los problemas, porque así lo vemos nosotros, porque mayormente, ¿dónde es donde viene esa vocecita y nos dice, no tenés esto, te falta aquello? En la noche, ¿no? Mayormente ahí es donde más nos atormenta, ¿no? Esa vocecita acusadora, ¿no? Diciendo, no vas a poder salir de esto. O a los jóvenes le dicen, no, ¿sabes qué? Vos no servís para esto, no tenés talento. A veces esa vocecita así nos dice a los jóvenes. O lo que estamos mayorcitos decimos, no, nunca te vas a casar. Dice, ¿no? Pero nosotros en ese momento, cuando escuchamos esa voz negativa, es cuando tenemos que agarrarnos más de Dios y decir, no,
voy a hacer frente a esto. Yo tengo un Dios que puede todo. Y recuerdo lo que Dios ha hecho en mi pasado y adoro en mi presente para que yo tenga esa relación con Dios. Eso es lo más importante de estar pidiéndole cosas. Dice que los adoradores no surgen de campañas. Yo sé que las campañas son algo muy bonito. Sé que hay mucha gente que se convierte en las campañas, pero no siempre surgen de ahí los verdaderos adoradores. Porque a veces la emoción de ver, ay, él se ha convertido, a él le han hecho milagros, mira cómo Dios lo que está haciendo. Entonces, por esa emoción que está viendo, a veces queremos nosotros tener lo mismo, ¿no? Entonces voy a asistir a la iglesia, me voy a convertir a Dios, dice. Pero cuando vemos que Dios no nos ha dado, ¿qué pasa? Se nos apaga la emoción y decimos, no, yo no soy su favorito de Dios, o Dios no quiere concederme, mejor me voy. Pero esas personas no entienden que primero tiene que forjar un carácter de adoración. Por esa razón es que un verdadero adorador no se deja llevar por emociones. No está basada su adoración en emociones, por ese momento. Ahora se dan cuenta, ¿no?, de que no siempre cantar canciones me genera una adoración genuina, ¿no? Porque a veces la música mueve mis emociones, mueve mis sentimientos, ¿no? Pero cuando se calma la música, ¿será que yo puedo adorar de una forma genuina? Ahorita cuando ustedes regresen a casa, ¿será que pueden tener una adoración genuina? ¿Será que se pueden postrar delante de Dios y decir, te voy a adorar aunque me falte esto, te voy a adorar aunque no tenga el milagro, te voy a adorar? Y algo igual muy interesante que es para tomar en cuenta es, ¿cuántos de ustedes saben la historia de Jacob? ¿Todos conocemos la historia de Jacob? Dice que Jacob fue un gran varón delante de los ojos de Dios, ¿no? Pero antes, dice, en su juventud fue lo peor, ¿no? Uno, porque engañó a su padre, ¿no? Le mintió a su padre para poder obtener la primogenitura, ¿no? Dos, ¿qué hizo? Le robó igual, ¿no?, la bendición a su hermano, ¿no? Y a raíz de eso, ¿qué ocasionó Jacob? Que su hermano se enojara con Jacob y lo quería matar, ¿no? ¿Ustedes se imaginan eso? Que tu propio hermano te quiera matar. Y eso podía haber sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Huir, ¿no? Pero a pesar de todos esos problemas que tuvo Jacob en ese tiempo, en su vida, aprendió a adorar a Dios. Él dijo, no importa que mi hermano me esté persiguiendo para matarme. No importa, dice, ¿no? Voy a seguir confiando en Dios. Fue por esa razón de que cuando se le aparece un ángel a Jacob, ¿qué le dice? No te voy a soltar hasta que me bendigas, dice, ¿no? Porque él quería que Dios esté con él, que la presencia de Dios no se separara de él. No importa lo que esté pasando, pero yo quiero que Dios esté conmigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? No importa qué circunstancia esté, lo más importante es que la presencia de Dios no se aparte de mi vida, no se aleje. Yo quiero aprender a tener esa presencia de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 21. Esto lo voy a leer en la versión TLA, en la traducción al lenguaje actual, Hebreos 11, 21. Dice, Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, él ya sabía, ¿no?, que iba a morir Jacob, ¿no? Entonces, cuando estaba por morir, dice, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios.
¿Cuántos de aquí tenemos miedo a la muerte? No quiero morir todavía. Pero sin embargo Jacob dice que ya sabía que iba a morir, pero aún así no le importó, dijo, te voy a adorar. Y dice que se apoyó en su bastón y comenzó a adorar a Dios, y así murió Jacob, adorando a Dios. No le importaba a él, porque Jacob aprendió a ser un adorador verdadero. No importa lo que tenga, pero aún así yo voy a adorar a Dios. Y es así, ¿no? Como el pueblo de Israel también se olvida de las cosas que hizo Dios por ellos, ¿no? Y mire, vamos a leer la historia del pueblo de Israel. ¿Están con deseo de leer? Vamos a leer aquí bastante. Éxodo capítulo 14. Todos nos vamos a ir a Éxodo 14, versículo 4. Dice. Y hay algo muy interesante que me llama la atención, es que dice que el pueblo de Israel, después de que vio los milagros, los 10 milagros, dice que sale el pueblo ya. El faraón le da permiso, le dice, ya está bien, váyanse, le dicen. Váyanse, son libres, dicen. Y el pueblo de Israel dice que no lo creía, dice, ¿será que somos libres? Decía, ¿podemos irnos? Decía. Y escuchen lo que dice, bueno, Éxodo 14, 4, dice, yo haré, dice, aquí le está hablando Dios a Moisés, dice, yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer, dice. Luego Dios dijo, y yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Luego dice, aquí estamos viendo de que Dios le da una orden a Moisés, ¿no? Que vayan y acampen a la orilla del Mar Rojo. Y luego ahí Dios le dice, ¿sabes qué? Moisés le dice, voy a hacer algo, le digo, ¿no? Voy a hacer algo, voy a endurecer el corazón del faraón. En otras palabras le está diciendo, lo voy a hacer que se arrepienta de haberlos liberado. Y voy a hacer de que él los persiga a ustedes. ¿Por qué quería hacer eso Dios? ¿Será que era por malo? Medio raro, ¿no? Los liberan y después dice, no, lo voy a perseguir ahora a mi pueblo, dice. A veces yo pensaba eso, ¿será que Dios lo hace por malo? Decía yo, ¿cómo es eso de que te libere y luego te mande todo un ejército a que te persiga? Pero Dios tenía un propósito. Y escuchen lo que dice el propósito. En el versículo 4 dice, así sabrán los egipcios que yo soy Dios, dice. Ese era el propósito de Dios. El primer propósito era de que vean los egipcios que sí existía Jehová, que era un Dios verdadero. Porque los egipcios era un pueblo muy pagano, muy pagano. Ellos creían en varios dioses. Ellos no creían en Jehová. Incluso los egipcios decían que sus dioses eran más poderosos que el mismo Jehová. Entonces, por esa razón es que Dios hace eso, porque Él quería mostrarle a los egipcios que Él era el verdadero Dios. Segundo propósito con el cual quería mostrar Dios era que aprendan los israelitas a adorar a Dios en el desierto. Dios no quería que el pueblo de Israel solamente le adore cuando lleguen a la tierra prometida. Claro, porque la tierra prometida, ellos decían, porque Moisés le dijo, no, vamos a ir a una tierra donde fluye leche y miel, decía, donde todo es bonito, no vamos a padecer de hambre, decía, ¿no? Y todo emocionado, motivado del pueblo de Israel, vamos, dijeron. Pero antes Dios quería forjar su carácter. Él decía, yo no quiero que me adoren solamente porque le estoy dando la tierra prometida. Yo quiero que también ellos me adoren cuando estén en el desierto. Cuando haya escasez, yo también quiero que me adoren. Ese era el segundo motivo. Por eso es que Él los hace acampar a orillas del río, diré, del Mar Rojo.
para que estando ahí en el desierto, aprendamos a adorar. Y es lo que nos pasa a nosotros en la actualidad. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por un desierto? ¿Cuál es nuestro desierto en nuestra actualidad? Son todos los problemas que pasamos, ¿no? Todos los problemas que estamos pasando en la actualidad, ese es nuestro desierto. Y en pleno desierto es donde quiere que Dios aprendamos a adorarle, que aprendamos a confiarle a Él. No sabemos cuándo Dios nos lo va a dar, pero aún así voy a adorarle a Dios. En este desierto que estoy, voy a aprender a adorar a Dios. Sigamos leyendo, dice, en el versículo 10, en el verso 10 de Éxodo 14, ahí lo voy a leer en la versión NTV. Dice, mientras el faraón se acercaba, dice, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Dice que el pueblo de Israel estaba tranquilo, acampando, ¿no? Ahí. Yo me imagino que ellos estaban cantando, ¿no? Somos libres, ya, ¿no? Cantaban cánticos, eso yo me imagino, ¿no? Porque cuando uno está contento, ¿no? Siempre tiende a cantar, ¿no? Y a veces uno se inventa canciones, ¿no? Yo normalmente cuando estoy contento me invento canciones en ese momento, Dios. Canto, Dios. Y yo me imagino que hacían lo mismo los israelitas ahí, ¿no? Cantando, feliz, estamos libres ya. Y cuando de pronto dice que comienzan a escuchar, dice, los carros del faraón. Y yo una vez me puse a imaginar, ¿no? Yo una vez estaba aquí sentado en las graditas que tenemos acá, ¿no? Y pasaron 2 líneas del 81 a toda velocidad. Parecía que estaban haciendo carrera esto, porque no se querían dejar ganar, ¿no? Y cuando los dos pasaron a gran velocidad, el piso tembló, así, tembló. Dije, wow, dije yo, ¿no? Imagínense lo que puede hacer solamente 2 micros ahí, tembló. Y la Biblia dice que el faraón llevó todo su ejército. Eran casi como 400, 900 carros que él tenía. Imagínense 900 carros. ¿Cómo temblaría ese desierto, esa tierra, no? Y las voces, ¿no? Que generaban, ¿no? Entonces, ¿a quién no le va a dar miedo a eso, no? Y que digan, vienen los egipcios, nos quieren matar, dice, ¿no? Entonces, por ahí hubo un chismoso que dijo, no, los egipcios ya están cerca, decían, ¿no? Para que el pánico se expandiera, ¿no? Ya vienen los egipcios, están cerca. Entonces otro escuchó, ¿qué? ¿Los egipcios? ¿Es verdad? Sí, es verdad, decían. Y cuando sintieron la tierra temblar, sí, es verdad todo, ¿no? Y todo el pueblo se levantó ahí, ¿no? Ese griterío que ha ocurrido en ese momento, ¿no? ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel en ese momento? La Biblia dice que clamaron al Señor. Pero hay algo muy interesante que nos llama la atención. Dice que clamaron al Señor, pero no adoraron. 2 cosas muy diferentes. Yo a veces pensaba igual que clamar hacia Dios era adorar a Dios. Y a veces clamar a Dios es como reprocharle, ¿no? A Dios. Pero no adoraron. Y la Biblia nos dice, mire, cuál fue ese clamor que tuvo el pueblo de Israel. Éxodo 14, lo voy a leer el versículo 11. Escuchen lo que clamaron ahí el pueblo de Israel. Dice, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Eso no es adoración, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Reclamo, ¿no? Le comenzaron a reclamar ahí, ¿no? ¿Por qué nos trajiste al desierto? Dice. ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Dice. ¿Qué nos has hecho? Dice. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Uy, esa palabra te dijimos, ¿no? Peligrosa, ¿no? Es la palabra favorita de las mujeres, ¿no? Te lo dije, ¿no? Te dije que no hagas esto, ¿no? Favorita esa palabra, ¿no? Imagínense ahí, ¿no? Toditas las mujeres. Te dije, Moisés. Y la esposa de Moisés ahí, igual, te lo dije, Moisés.
quién no quiere escuchar esa palabra? Y eso es lo que le dice el pueblo. Te lo dije, Moisés, dice que esto iba a suceder, que íbamos a morir en el desierto. ¿Para qué nos sacaste? Era mejor morir allá en Egipto. En Egipto habían tumbas y ahora aquí nuestro cuerpo va a estar en el desierto botado. Por lo menos allá en Egipto nos iban a enterrar y vamos a tener un velorio. O sea, miren esa mentalidad del pueblo de Israel. O sea, rápido se olvidaron, ¿no? Rápido se olvidaron de lo que hizo Dios en ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sonado de esa forma con Dios? Le hemos reclamado a Dios. Dios, ¿para qué me sacaste? Si estaba bien yo en mi vida pasada. Yo una vez, ¿sabe qué? Le confieso. Siempre mi temor ha sido de que yo he estado en mi juventud, he estado un pie en la iglesia, he estado un pie en el mundo. Por muchos años yo me la pasé así. Venía aquí a la iglesia y luego pasaba unos 2, 3 o 4 meses y luego me alejaba de la iglesia. Y a veces, y el pastor de ese tiempo me decía, ya pues Pablo, no te perdas, ¿no? Y a veces para que no me diga todo el tiempo, ya pues Pablo, vení. A veces venía nomás para ¿cómo se llama? Para decirle al pastor, ya vine, decía. Ahora no me puede reclamar, decía. Pero sin embargo cuando salía seguía haciendo otras cosas que no le agradaban a Dios. Me olvidaba yo también fácilmente de lo que Dios había hecho en mi vida. Y cuando estaba en el mundo, y después le reprochaba a Dios, Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué? Si yo estoy yendo los domingos a la iglesia. Pero ¿será que mi corazón estaba en ese momento con una adoración a Dios? No estaba mi corazón adorando a Dios. Aunque mi cuerpo físicamente estaba en la reunión, pero mi corazón no le rendía adoración a Dios. Y eso es lo que no se tienen que olvidar, hermano. Que el corazón primero tiene que estar en adoración. O también puede decir de que pueden haber gente que esté clamando a Dios, ¿no? A veces los clamores se vuelven en reclamos hacia Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Disfrazar ese clamor en algo espiritual. Pensamos de que es algo espiritual de reclamar, ¿no? Pero no. Entonces vemos que aquí hay un pueblo que le reclama, ¿no? Que le reclama a Moisés. Y no solamente es a Moisés, ¿no? Es a Dios mismo que le reclama. Y escuchen la respuesta que le da Moisés al pueblo para poder calmarlo. Verso 13. Del 14, verso 13 dice. Pero Moisés le dijo, dice, no tengan miedo, dice, solo quédense quietos y observen cómo el Señor lo rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlo. Aquí le da una promesa más al pueblo de Israel. ¿Estás pasando por esta dificultad? ¿Estás pasando por este problema? No te preocupes, quédate quieto. A veces nosotros somos muy inquietos, ¿no? Queremos ya la respuesta. O incluso a veces nosotros decimos, le voy a ayudar un poquito a Dios, ¿no? Pero a veces Dios nos dice que nos calmemos. Cálmate. A veces, ¿no? A veces nos dice que nos calmemos. Porque dice que Dios va a pelear por nosotros. Verso 19 dice. Y fíjense lo que hace después Dios. Verso 19. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Entonces, primero le da una promesa, ¿no? Le dice, cálmense, yo lo voy a ayudar. Y dice que había una nube que los cubría del calor y una columna de fuego que iluminaba en las noches para que ellos pudieran ver. Y dice que esas dos se pasaron a la parte de atrás. Pongámoslo en contexto. Pensemos que aquí está el Mar Rojo, ¿no? Está el Mar Rojo y en este sector estaba el campamento de los israelitas. Y aquí adelante estaba la nube y la columna de fuego. Y por allá venía el ejército egipcio con todo su poder.
con esos caballos de guerra, gente bien vestida, con armadura, con espada, con lanza. O sea, ustedes saben que un ejército cuando se pone todas esas cosas no es para hacer nada, ¿no? Es para destruir, ¿no? Y ellos venían, ¿no? Ya estaban cerca del pueblo de Israel. Y es ahí donde viene la promesa. No se preocupen, cálmense, yo los voy a ayudar. Y dice que la nube se pasa acá. Se pasa junto con la columna. Y crea una división entre el campamento de Israel y el ejército de los egipcios. Crea una división ahí. Y dice que no puede pasar el ejército de egipcio. No puede porque la columna está aquí, lo está protegiendo. Se vuelve un muro de protección. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a crear un muro entre el problema y yo. No me va a pasar nada. Pero siempre y cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios, va a estar ese muro. Pero si nosotros no confiamos en Dios, ¿qué va a hacer Dios? Primero Dios quiere que aprendamos a adorar. Verso 27 dice, entonces dice, cuando el sol comenzaba a salir, dice, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron. Vamos a leer el 20, el 21. El 21 dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental, dice. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca, ¿no? Yo me lo imaginaba, esta historia, ¿sabe qué? Yo les voy a ser sincero, yo pensé que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, lo cruzó en la mañana, tipo tarde por ahí, ¿no? Cuando estaba el sol, ¿no? Y aquí viendo, fue en la noche, ¿no? Fue en la noche que lo cruzaron. Dice, ¿no? Por eso dice, ¿no? Cuando ya estaba por amanecer, dice, ¿no? Entonces, imagínense eso, ese milagro, ¿no? Primero pone un muro de protección a su pueblo. Ahora lo voy a rescatar, dice. Y dice que comenzó a abrir el mar, dice. Y dice que sopló, dice, ¿no? Un viento fuerte, dice, un viento oriental, dice que sopló, ¿no? ¿Se imaginan? Yo me imaginaba ese viento para poder separar las aguas. Es casi estilo huracán, ¿no? Ahí, ¿no? Esas tormentas que hacía el mar ahí, ¿no? Y de pronto, ¿no? Que se abra el mar y se extienda un muro aquí, otro muro acá y todo esto se vuelva seco, ¿no? Qué milagro más impresionante, ¿no? Verso 22 dice, entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, dice, caminando sobre tierra seca con muros de aguas a cada lado. Ellos caminaban y miraban agua por aquí, agua por acá. Quizás algunos sintieron miedo, ¿no? ¿Qué tal que el agua se nos venga encima? Decían, ¿no? Luego dice, el 23 dice, entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con todos los caballos del faraón, persiguieron a la israelita hasta el medio del mar, dice. Pero poco antes de amanecer, dice, o sea que ya estaba a punto de amanecer, dice, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego, o sea que Dios lo estaba mirando desde atrás, ¿no? Y de nube, dice, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate, dice. Aquí vemos otro milagro sorprendente. Dice que Dios comienza a confundir al ejército de egipcio. Y escuchen lo que dice después. Y el 25, torció la rueda de los carros para que les resultara difícil manejarlos. O sea que cuando el pueblo de Israel ya estaba cruzando el mar, dice que los egipcios comenzaron a perseguirlo. Pero para que no los alcance, ¿qué hizo Dios? Torció la rueda. Me imagino que la sacó la rueda
Otro milagro, ¿no? Los egipcios se preguntaban, ¿por qué se salieron mis ruedas de mis carros? Y dice que ahí generó un gran caos, porque dice que no podían controlarlo, ¿no? No podían controlar los carros. Y esos carros en la antigüedad eran manejados por caballos. Un caballo por aquí, otro caballo por acá, no podían pasar porque el caballo me estaba aquí obstruyendo el paso, el carro todo deshecho por acá, incluso algunos venían, se chocaban con el carro, caían, o sea, todo un caos, ¿no? ¿Y luego qué dice después? Después dice que, escuchen lo que dice después, dice que resultaba difícil manejarlos, dice, ¿no? Salgamos de aquí, dice, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando estaba en medio de ese caos, recién los egipcios reconocieron de que Dios existía, ¿no? Porque ya le dio miedo, ¿no? Entonces dice, salgamos de acá, dice, vámonos, dice. Pero el verso 26 dice, cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Por más que intentaron huir, los egipcios no pudieron. El mar los cubrió por completo, ¿no? Y de esa forma Dios, una vez más, muestra su poder hacia el pueblo de Israel. Y dice que cuando los israelitas vieron ese milagro, recién adoraron a Dios, recién clamaron, levantaron voces diciendo, grande es Dios. O sea, cuando vieron el milagro. Dice que un verdadero adorador, él no te va a adorar cuando vea el milagro. Él te va a adorar desde antes. Porque cuando tú adoras a Dios, cuando te muestra el milagro, no es una verdadera adoración. Eso se vuelve en un alivio. Dios me alivió, ay, recién puedo adorar. Y a veces nosotros decimos eso, ¿no? Cuando tenga dinero, voy a adorar a Dios y voy a ofrendar esto, dice. O cuando tenga tiempo, voy a servir a Dios. Cuando tenga esto, voy a hacer aquello, decimos, ¿no? Dicen, no, un verdadero adorador no le pone condiciones a Dios. Un verdadero adorador jamás va a hacer poner condiciones. Él con lo que tenga va a adorar. Hace años atrás, igual una vez me invitó un grupo misionero que su sede está en Estados Unidos, pero aquí ellos hacen misiones en Santa Cruz. Y el contacto lo conseguí por mi hermana, ¿no? Me dice, Pablo, hay unos misioneros que quieren hacer misiones aquí en Santa Cruz, ¿será que vos podés ir allá a ayudarlo, ser parte del equipo? Yo al principio le dije, no tengo tiempo, le digo. Estudiaba, en ese tiempo estaba estudiando en la universidad, decía, no, la universidad me consume mucho tiempo, tengo que estudiar en la mañana, en la tarde, tengo que hacer tarea, tengo que trabajar, o sea, un montón de excusas. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Ponemos excusa. Todo por no querer servir a Dios. Y nosotros decimos, cuando salga de profesional, recién ahí voy a tener tiempo y voy a adorar a Dios. Mentira, ¿no? Uno sale de profesional o sale de la U y comienza a trabajar y ahí le consume todo el tiempo, ¿no?
A veces uno dice, no, no, cuando me case recién voy a adorar a Dios o voy a servirle a Dios. Ahí con mi esposa vamos a servir los dos. Mentira a veces, ¿no? Consume más tiempo, ¿no? Y a veces ponemos tantos pretextos así, ¿no? Que no queremos, ¿no? Servirle a Dios. Entonces, eso no es un corazón de adoración. Es un corazón lleno de pretextos, Maya. Dice que un verdadero adorador con lo que tiene, eso adora. Y yo me acuerdo que ese día, después de darle ese pretexto a mi hermana, ella me rogó durante una semana para que vaya, ¿no? Ella fue Pablo, decía, anda, anda, anda. Creo que el ruego de mi hermana hizo de que Dios ablandara mi corazón. Ya, está bien, voy a ir, le dije, ¿no? Si me aplazo en esta materia va a ser por tu culpa, le dije. Y fui, ¿no? Y la verdad ya me sirvió de bastante, ¿no? Y me acuerdo que desde ese momento me nació el servicio a las misiones. Desde ahí me gustó lo que eran las misiones, porque ahí aprendí que con lo poco que nosotros tenemos, podemos bendecir a mucha gente. Yo en ese tiempo estudiante no tenía dinero, entonces lo poco que tenía se lo di a ella, que era mi tiempo. Mi tiempo se lo di a ayudar a una persona, a construir una casa, a construir un huerto. En ese tiempo igual nos enseñaron a cómo tenemos que cultivar un campo. Ese grupo misionero se encargaba de enseñarle a las personas del campo de que un espacio así pequeñito se podía cultivar. Y la verdad es que se puede. Eso yo lo vi con mis ojos. Personas que tenían un espacio así chiquitito cultivaban hartas cosas. Yo quedé sorprendido. Decía, ¿cómo pueden cultivar tanto en un lugar pequeño? Y me acuerdo que esa noche yo decía, pucha, desde ahora no voy a poner nunca más pretexto, dice. Así que, mi hermano, si usted tiene la oportunidad de servir a Dios, hágalo. Nunca diga, no, cuando tenga esto recién. No, es el momento, es ahora, es ya. No importa lo que vos tengas. ¿Cuánto tenés? No tengo dinero, pero tengo tiempo. Ah, ya, ofrendarlo eso. No tengo mucho dinero, tengo 10 bolivianos, 20 bolivianos. Dale, ofrendarlo. Eso es lo que Dios ve. Lo poco que tenemos va a bendecir a mucha gente. Eso es lo que hace un verdadero adorador de Dios. Un verdadero adorador no se va a enfriar nunca. Él va a seguir constante, él siempre va a estar. Dice que un verdadero adorador no tiene días buenos ni tiene días malos. Todo el tiempo va a estar adorando a Dios. Si le vienen los problemas, adora a Dios. Si le vienen los buenos días, también adora a Dios. Y cuando venga el milagro que tanto estaba buscando, él no va a decir, por fin te acordaste de mí. No, va a seguir adorando a Dios. O sea, ese milagro que le va a venir no va a perjudicarle en su adoración, porque él ya aprendió a ser un verdadero adorador desde antes. Es como dice en su palabra, ¿no? Dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. En Mateo dice, ¿no? Y todo lo demás vendrá como añadidura. Si nosotros buscamos el reino de Dios primero, si nos concentramos primero en las cosas de Dios, cuando vengan las cosas buenas, las vamos a tomar con alegría, ¿no? Eso no va a perjudicar en mi adoración. Y sin embargo, eso es lo que no pudo aprender el pueblo de Israel. Después de que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, luego se olvida de lo que Dios hizo en ellos. Y luego viene otro pueblo a conquistarlo al pueblo de Israel, el pueblo de Babilonia. Luego el pueblo de Babilonia viene, lo hace esclavo al pueblo de Israel y ahí otra vez se olvida el pueblo de lo que Dios hizo con ellos. Y escuchen lo que dice Salmos 137. Salmos 137, escuchen. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en la rama de los álamos, pues
pues nuestros captores nos exigían que cantáramos, dice. Aquí está un pueblo de Israel desmotivado, triste, dice. Como no estamos en nuestra tierra, entonces ¿para qué vamos a adorar a Dios? Renunciaron, ¿no?, a sus instrumentos, dice. Pero sin embargo los babilonios le decían, canten, decía. Yo quiero escuchar unas canciones de ustedes que tanto se jactaban, dice, que tienen los mejores cánticos de adoración, que cantan, dice. Eso es lo que le dicen, ¿no? El verso 3, pues nuestros captores, dice, nos exigían que cantáramos, dice. Insistían, dice, no, me salté, ¿no? Los que nos atormentaban, dice, insistían en un himno de alegría, dice. Dice, los que nos tienen cautivo todavía quieren que le cantemos himnos de alegría. ¿Cómo vamos a estar alegres si estamos esclavos?, decían. ¿Cómo voy a estar alegre yo? O sea, ¿cómo voy a cantar una canción de alegría si estoy triste? Si tengo tantos problemas en mi vida, entonces ¿cómo le voy a cantar a Dios? A veces cuando aquí los músicos están, ¿no? Hermanos, levantemos nuestras manos, alabemos a Dios. ¿Cómo le voy a cantar a Dios? ¿Cómo voy a levantar mis manos a Dios si estoy triste, tengo problemas? Parecemos el pueblo de Israel, ¿no? Que solamente reclama y reclama y reclama y pide y pide y pide, ¿no? Luego dice el verso 4, ¿no? Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, dice, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pega al paladar. Si lo dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Pura tristeza, ¿no?, de Israel, ¿no? Porque no estamos en nuestras tierras, no podemos adorar en otra parte. Eso decía. Así que vamos a renunciar a todos cánticos de alegría, a toda adoración, renunciamos. ¿Ustedes se sienten identificados con el pueblo de Israel igual? Yo en muchas ocasiones me siento igual así. Porque digo, si no estoy acá en los caminos de Dios, entonces ¿cómo voy a adorar a Dios? Digo. Pero en el versículo 38, 138 de Salmo, escuchen lo que dice el rey David. Algo muy interesante, dice. Dice, te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón, dice. ¿Ustedes sabían de que el rey David fue llamado conforme al corazón de Dios? ¿Y alguna vez ustedes hicieron esa pregunta? ¿Qué fue lo que hizo David para ser considerado y tener el corazón de Dios? ¿Para tener ese título? ¿Qué fue lo que hizo? Ustedes dirán, no, ha hecho grandes cosas, ¿no? No, David estaba en otro nivel, ¿no? Era súper espiritual. Pero no es así. David no estaba en otro nivel. David no hizo así grandes cosas para poder ganarse ese título. Incluso David hizo muchas cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero tenía algo en particular. Y escuchemos lo que dice este salmo. Aquí nos va a dar la respuesta. Dice, me inclino ante tu santo templo. Verso 2. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro, dice. Alabado tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el amor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, escuchen lo que dice, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiende tus manos y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor, dice, llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, dice. Escuchen esto. El Señor llevará a cabo
los planes que tiene para mi vida, no mis planes. Los planes que Dios ya tiene destinado para mí se van a cumplir en mi vida, dice. Permanece para siempre, no me abandones porque tú me creaste. ¿En qué momento de aquí David le comienza a exigir cosas y decirle, si tú no me das esto, no te voy a adorar? Al contrario, Dios adora a Dios por sus cualidades, no porque lo que le pueda dar. Entonces, un verdadero adorador le va a adorar a Dios por las cualidades que tiene Dios. ¿Dios es bondadoso? Sí. ¿Dios es justo? Sí, también. Entonces nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios por sus cualidades. Y eso fue lo que entendió David. David fue un pecador así como todos nosotros. Incluso fue, si lo ponemos en balanza, en justicia humana, podemos decir que David hizo cosas mucho más feas que alguno de ustedes. Porque ¿quién de ustedes ha matado a una persona? Nadie, ¿no? De aquí. Y David lo hizo. Y lo hizo de una forma muy cruel todavía. Si ustedes leen ese versículo, ustedes van a ver cómo David maquina esa mente maquiavélica para poder hacer eso. Yo cuando lo leí eso, yo me sorprendí y digo, David pudo haber hecho esto. ¿Qué astucia tenía? O sea, ¿cómo maquinó esa mente para poder hacer ese mal? Pero algo tenía David, que él reconocía su pecado y se arrepentía en ese momento. Cuando una persona le decía, hey, tú estás en malos caminos. Y David decía, sí, es cierto, perdóname, Señor. Y a veces nosotros, ¿qué decimos? Hey, ¿estás por malos caminos? No, es mentira. No estoy haciendo nada malo, decimos, ¿no? O a veces decimos, hey, estás haciendo todo oculta. Y nosotros decimos, no, es mentira. En caso de nosotros los jóvenes podemos decir, hey, vos estás teniendo una relación con una chica oculta. Te vi detrás en la oscuridad en un árbol. Y decimos, no, es mentira, es mi amiga, decimos, ¿no? O sea, no reconocemos el pecado que hacemos, ¿no? Pero sin embargo David reconocía su pecado y se arrepentía. O sea, no hizo nada extraordinario, solamente él reconocía su pecado y se arrepentía. Por esa razón fue que considerado conforme al corazón de Dios. Porque en uno de los versículos dice, en el versículo 6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Humilde, de las personas sencillas, por el caso no son de los pobres, ¿ya? Cuando hablamos de humilde no es persona pobre, es una persona sencilla que reconoce que está equivocado. No es de esos orgullosos, porque después dice, ¿no? Pero no atiende, pero se mantiene distante de los orgullosos. Si todos nosotros fuéramos humildes aquí, todos podíamos ser considerados conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto dice amén? Pongámonos de pies entonces y digámosles a Dios entonces que nos haga una persona más humilde, que nos haga una persona más sensible a su voz, que seamos unos verdaderos adoradores delante de Dios. Que de ahora en adelante no le exijamos a Dios, no le digamos, Señor, dame este milagro y recién te voy a adorar. No, que digamos, Señor, enséñame a adorar en el desierto, para que yo sea un verdadero adorador a ti. Oremos. Señor, te encomiendo mi vida. Señor, ayúdame, Señor, a reconocer, Señor, que yo necesito de ti. Ayúdame, Señor, a entender todas las cosas que has hecho en mi vida. Ayúdame, Señor, a que no olvide, Señor, esos milagros que has hecho en mi vida. No quiero ser, Señor, una persona que solamente te reclame, Señor, o te exija cosas. Señor, que tu Espíritu me dé convicción, Señor, de que yo solamente necesito de ti. Como dice en tu palabra, Señor, que tu gracia es lo único que necesitamos, Señor. Tu gracia es suficiente para poder vivir. No necesitamos otras cosas. Ayúdanos, Señor,
Haznos recuerdos siempre, Señor, de esos bellos momentos que hemos pasado junto a tu presencia, Señor. Y cuando lleguen estas temporadas, Señor, de flaqueza, cuando sienta, Señor, que el enemigo me está susurrando al oído, que yo no puedo, Señor, hacer cosas, que tú me hagas recuerdo, Señor, lo valioso que soy y que en ti, Señor, soy más que vencedor. Que con tu presencia puedo lograr muchas cosas. Porque alejado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada puedo hacer. Señor, ayúdame, te entrego mi vida, Señor. Y bendice, Señor, la vida de cada uno de estos hermanos que se ha dado una cita en este lugar. Provéele todo lo que ellos necesitan, Señor. Y pon, Señor, un corazón de adoradores sobre ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.